¿Qué tal, amigos de Casa del Rey? Buenas noches, Dios les bendiga. Es un placer saludarle y estar aquí con ustedes en esta cápsula de vida del día de hoy. Y bueno, pues vamos a hablar acerca de un tema bastante bonito, de un tema que también es de actualidad y que es un tema que hemos titulado Habitando bajo sus alas. Está basado en un salmo. Es el salmo de los 3 salmos más conocidos a nivel mundial, a nivel de cualquiera de las religiones cristianas, independientemente de las denominaciones. Este salmo es muy conocido, es el Salmo 91. Vamos a leer los primeros versos y este salmo dice de la siguiente manera: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo las sombras del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Este salmo, Salmo 91, ¿quién lo escribió? Es un poquito difícil. Los teólogos han dicho, pudo haber sido Moisés, pudo haber sido David, pudo haber sido Asaf, pudo haber sido algún otro caudillo. Hasta ahorita no hay quién es el autor. Pero ¿sabe qué? Este salmo es un salmo bastante polifacético, por decirlo así. ¿Por qué? Porque este salmo te ayuda en casi todos los momentos de tu vida. ¿Estás triste? Ve al Salmo 91. ¿Estás alegre? Ve al Salmo 91. ¿Estás enfermo? Ve al Salmo 91. ¿Estás pasando angustias? Ve al Salmo 91. Independientemente de la situación que pase en tu vida, el Salmo 91 siempre tiene una respuesta para ti. Déjame decirte que este salmo, desafortunadamente, en algunos hogares casi siempre está como un amuleto. Casi siempre en todas las casas les dicen: ponte la Biblia para que no te dé miedo y ábrela en el Salmo 91. Déjame decirte que no es nada más en tu casa o en la casa de muchos cristianos. En Estados Unidos es algo que es parte del ejército norteamericano. Curiosamente, a ellos, cuando van a salir a alguna misión del ejército, a cada soldado le dan un pañuelo en donde viene el Salmo 91 para que lo traigan y para que lo lean y para que siempre esté con ellos. Y así podemos hablar de muchas formas de que la gente toma al Salmo 91 y está bien, tenemos que aprendérnoslo. Los que conocemos a Dios tenemos que saber y conocer perfectamente, porque este salmo no es un amuleto. Este salmo no es para utilizarlo en caso de emergencia. Ojo, no estoy diciendo que este salmo no diga verdades, pero desafortunadamente a veces no hemos parado un momento y analizarlo como deberíamos de hacerlo con todas las cosas que dice la palabra de Dios, es decir, lo que está escrito en la Biblia. Mire, una de las cosas es que el Salmo 91 tiene un gran efecto sobre tu vida cuando tú lo ocupas
de la manera correcta. Déjame comentarte algo. El Salmo tiene 3 áreas o 3 secciones para poderlo estudiar bien. Está el área que podríamos llamar son las instrucciones con las cuales vas a poder utilizar ese salmo. Está la parte 2, que serían las promesas. Y hay algo muy importante, la parte 3. La parte 3 es la respuesta que Dios te da al cumplir las instrucciones y al tener las promesas. Hay algo muy importante también en este salmo. Este salmo es el único en donde Dios te habla directamente, dándote una respuesta. En casi todos los salmos, pues hay peticiones, hay súplicas, hay expresiones de alegría, de regocijo, pero déjame decirte, en este salmo, al final, Dios directamente habla a través de la persona que escribió este salmo. Este salmo muy seguramente lo escribió un guerrero, alguien que conocía de guerra, porque como vamos a ver, casi todo está referente a guerra, a situaciones militares de la época. Situaciones militares, estamos hablando de que vivió el pueblo de Israel antes del nacimiento de Jesús. Probablemente desde la época de Moisés, de la época de los reyes como David, como Salomón, etcétera. Alguien, el que escribió este salmo, se basó mucho en la guerra, por lo tanto, era alguien que era un guerrero. Pero también dice muchas verdades de Dios, por lo cual él, la persona que lo escribió, conocía perfectamente quién era el Dios de Israel, el Dios que nosotros adoramos. Bien, vamos a empezar con las instrucciones. Las instrucciones están en los 2 primeros versos del Salmo 91. Dice: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo las sombras del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía, castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Ojo, esas son las instrucciones. Fíjese bien, vamos a hacer un análisis de estos 4 frases, 2 versos que menciona al inicio el Salmo 91, porque son las instrucciones para que este salmo funcione. Dice: el que habita al abrigo del Altísimo. Ojo, hay 2 palabras, o 3 más bien, que son muy importantes. Dice el que habita. Y luego dice al abrigo, y luego dice del Altísimo. Bien, ¿qué significa habitar? Habitar significa ocupar un lugar de manera permanente. Significa vivir habitualmente en un lugar. Y entonces dice el que habita. Podríamos llamarlo de otra forma: el que vive permanentemente al abrigo del Altísimo. Ojo, al abrigo. ¿Qué cosa es el abrigo? Usted podrá decir, es una prenda para cuando tengo frío y me da calor. Efectivamente, el abrigo tiene ese propósito,
cubrirnos de las inclemencias del tiempo, principalmente del frío. Pero ¿sabe qué? También abrigo se le habla a los puertos, a los lugares en donde uno puede llegar a resguardarse en época de tormenta, en época de tempestades, y poder estar seguro, poder recibir confort, descanso, alimento y seguridad. Eso es abrigo también. Y decíamos, este es un salmo que fue escrito por un guerrero, por una persona que conocía de guerra, y muy seguramente no era un suéter o una chamarra. Él estaba hablando de el lugar en donde podía encontrar reposo, seguridad, comida, descanso, sin preocuparse, aunque estuviera en una tempestad. Y dice, el que vive permanentemente en el lugar en donde aunque afuera haya tempestad, yo acá adentro estoy tranquilo y seguro. ¿Se da cuenta? El que habita al abrigo, y ojo, ahí viene otra palabra, del Altísimo. ¿Qué cosa? Si nos vamos al hebreo, la traducción que significa altísimo en el hebreo es Elión. Elión. Eso es un término que implica el que está más alto que cualquier otro, tan alto que nadie lo puede alcanzar y que nadie puede estar encima de él. Entonces, si usted hila esas palabras, estaría usted diciendo, o el salmista en este caso le está diciendo a usted, si habitas permanentemente o si vives permanentemente en el abrigo, es decir, en la seguridad, en el lugar de reposo y de seguridad del que es tan alto que no hay nadie arriba de él y que nadie le puede llegar, morará bajo las sombras del Omnipotente. ¿Qué significa morar? Es parecido o similar a habitar. Es morar, es residir, vivir en un lugar. Morar significa estar ahí. No es cuando tengo problemas. Generalmente usted tiene una casa y cuando le dicen su dirección y puede decir un lugar, a ese lugar usted no va cada semana, cada domingo, o cada 15 días, o cada año. Usted generalmente dice el domicilio donde usted vive, es decir, donde usted mora, donde usted habita, a donde lo pueden encontrar a usted. Entonces, eso es lo que dice este guerrero que escribió el Salmo. Morará, habitará, estará ahí, residirá. Cuando lo busquen, ahí está. Bajo la sombra del Omnipotente. ¿Qué significa bajo la sombra? Bajo, es decir, estar debajo de. La palabra bajo, en este caso, es una preposición gramatical que dice el lugar o la situación en que se encuentra un objeto o alguien en relación a la siguiente palabra o a la palabra anterior que va, pues, donde va puesta la preposición, que en este caso es bajo.
Y bajo significa por debajo o cubierto. Bajo la sombra. En este caso estamos hablando de sombra. ¿Qué es sombra? Sombra en la física es la imagen oscura que proyecta un cuerpo donde no deja pasar la luz o los rayos del sol. Esa es la sombra. ¿Y para qué sirve la sombra? La sombra es para cubrirse precisamente de la luz o del sol. Alguien que está trabajando en el campo tiene que buscar una sombra para poder descansar un momento o por lo menos refrescarse del calor. Alguien que va en el desierto busca un oasis para tener una sombra y poder descansar. Dice, morará o habitará, estará permanentemente, hará su lugar de residencia bajo la sombra, es decir, debajo de alguien que lo va a proteger y que lo va a cuidar, que no se asolee o que no sufra esas inclemencias. Dice, morará bajo las sombras del Omnipotente. ¿Y qué significa omnipotente? En el hebreo, omnipotente es Shaddai. Y Shaddai implica una connotación guerrera. Es el todopoderoso. Es el que nadie puede contra él. Significa el Shaddai, el Dios guerrero que nadie puede contra él, que es un todopoderoso y que nadie le puede ganar. Ahora usted va hilando estas frases y por eso estoy diciendo que son las instrucciones. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo las sombras del Omnipotente. Pudiéramos decir que usted está diciendo, o lo que le está diciendo este guerrero que escribió el Salmo, dice, el que está permanentemente en el reposo, en el lugar donde encuentra reposo, del Dios que es alto y que no hay nadie encima de él, habitará, vivirá y residirá protegido por el Dios guerrero, por el Dios que es todopoderoso y que nadie puede más que él. Continúa diciendo, diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío. Jehová. Jehová es la castellanización de Yahvé. ¿Y qué significa Yahvé? Yahvé significa el gran yo soy. Yo soy, el que he sido, el que fui y el que seré. El que nadie me hizo. Yo me autohice porque yo soy el que soy. Eso significa Yahvé. Y dice, diré yo al que se hizo a sí mismo, al que es, al que fue y al que será, esperanza mía y castillo mío. Esperanza. ¿Qué es esperanza? Esperanza es tener la confianza que las cosas van a ser y que van a ser bien, y que esa confianza está depositada en alguien, y en este caso es en Jehová, en Yahvé, en el que es, ha sido y será. Dice, esperanza mía y castillo mío. ¿Qué es un castillo?
Cualquiera puede decir, bueno, es un castillo, pues es una casa con una barda y con una... Es algo más grande que eso. Hay varias construcciones que se llaman construcciones fortificadas. Estaban los alcázar, estaban los fuertes, estaban las atalayas, pero dentro de todas esas cosas estaban las ciudades amuralladas, pero había una cosa que se llamaba castillo. ¿Cuál es la diferencia entre un castillo y todas las demás construcciones que comenté? Es que tenían un patio o plaza de armas dentro de esa ciudad fortificada. Y además, allí estaba el ejército, el armamento y los estrategas militares. ¿Se da cuenta? ¿Por qué le digo que este salmo fue escrito por un guerrero? Dice, diré yo al que es, ha sido y será, estoy confiando en ti, porque tú eres el que me da la dirección y la protección, porque tienes guerreros, porque tienes estrategias y porque tienes armas. ¿Se da cuenta? ¿Qué tanto implica ese salmo? Dice, esperanza mía, castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Cuando dice mi Dios, en el hebreo es traducido como Elohim. ¿Qué significa Elohim? Elohim viene de otra raíz que se llama, es Eloá, Elohim. Y Elohim significa el Dios, pero no es Dios nada más así, sino que es el Dios con una connotación plural sin ser muchos, porque nada más es uno. Es Dios con suma de fuerzas, con muchas fuerzas, pero Él es uno. Es un Dios con muchas facetas, pero solamente es uno. ¿Se da cuenta? Aquí en estos pocos versos, 2 versos del Salmo 91, que es donde digo que está toda la instrucción de cómo va a funcionar el Salmo, es que tienes que habitar, que tienes que morar. Es decir, tienes que estar allí 24 horas del día, que sea tu residencia, que tu vida esté viviendo en Él. Y te habla de 4 características de Dios: de Elohim, de Yahvé, del Shaddai y de Elión. Grande, guerrero, poderoso, y que tiene muchas facetas con las cuales te puede ayudar. Eso, para que funcione el Salmo, no es ocasional. Cuando tengo problemas, lo puedo usar. No funciona así. Funciona cuando tú vives permanentemente habitando en Él. ¿Cómo puede ser eso? Vamos a explicarlo un poquito más adelante. La segunda parte del Salmo es donde empieza a decir: Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora, con sus plumas te cubrirá, debajo de sus alas estarás seguro, escudo y adarga es su verdad, no tendrás temor de espantos nocturnos, ni de saeta que vuele de día, ni de pestilencia que ande en oscuridad, ni de mortandad que en medio del día destruya.
¿Qué significa todo eso? Son promesas. Pero ¿sabe qué? Vamos a hacer aquí un paréntesis. Estas son cuestiones de guerreros. Mire, nada más vamos a enumerar algunas. Dice, Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. El escudo era una parte del armamento de los guerreros. La adarga era otra parte del armamento guerrero. ¿Qué es un escudo y qué es una adarga? No sé si usted recuerde a las películas, esas épicas, en donde habían guerreros que tenían un escudo chiquito redondo. Ese era el escudo normal. Pero había un escudo grandote en donde si se medio flexionaban, se cubría todo el cuerpo. Esa es la adarga. Menciona ahí, no tendrás temor de espanto nocturno, ni de pestilencia que ande en oscuridad, ni de mortandad que en medio del día destruya. Fíjese bien, ¿qué cosa es eso? Eso es también de guerreros. De guerreros. Aunque usted piense que es otra cosa. El terror nocturno era lo que sentían los guerreros cuando estaban en el campo de batalla y que estaban en campo de batalla, y la noche previa a que fueran a pelear, ellos tenían temor. ¿Temor de qué? De morir. Mire lo que dice la palabra. Dice, no temerás del terror nocturno, ni de saeta que vuele de día, ni de pestilencia que ande en oscuridad, ni de mortandad que en medio del día destruya. Dice, la noche previa a la batalla, habían soldados que se levantaban gritando y llorando porque soñaban viéndose muertos, viendo que ya había acabado su vida en ese campo de batalla. Por eso dice terror nocturno, saeta que vuele de día, el montón de flechas que podía haberle o podía llegarle y matarlo. Por eso tenían miedo a las saetas. Dice, ni de pestilencia que ande en oscuridad. ¿Por qué? Porque luego en la noche ellos, cuando implementaban alguna estrategia y llegaban al campo de batalla, había veces que iban 15 días, 20 días después y los muertos no los recogían y se hacía una peste y empezaban a enfermarse por los cadáveres que estaban en descomposición, y por eso se enfermaban y muchos guerreros morían. Por eso dice, ni de pestilencia que ande en oscuridad, ni de mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, pero a ti no te llegará. Esa es otra de las cosas que también los guerreros tenían, y tenían mucho miedo, mucho temor de que ellos de repente veían que sus compañeros iban cayendo uno a uno, y ellos a veces estaban, ¿y cuándo me va a tocar a mí? Ese era el temor. Y eso es de las cosas que el Señor, Dios, te puede librar. Pero son promesas. ¿Promesas para quién? Para el que habita, para el que vive, para el que reside en Él. Mire, dice, continúa diciendo, caerá, ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos, porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, y al Altísimo por tu habitación. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada, pues a sus ángeles mandará cerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra, y sobre el león y el aspid pisarás. Son promesas de protección todas estas. Pero hay un verso que a propósito yo me lo pasé, que es, y debajo de tus alas estarás seguro. Mire,
¿Por qué lo pasé? Porque quiero hacer un énfasis muy especial en él. Es esa parte del Salmo: debajo de tus alas estarás seguro. Habla, fíjese bien, habla de las aves. Las aves cómo protegen a sus polluelos. Pero hay un ave que tiene gran importancia de protección: la gallina. Cualquiera conoce una gallina. Cuando una gallina tiene sus polluelos y la gallina siente que hay algún peligro, lo primero que hace es llamarlos, abrir sus alas y esconderlos allí. El pollito no sabe qué le puede pasar. Mamá gallina está viendo el peligro, lo está a veces intuyendo, lo está sintiendo. El pollito no. Y sin embargo, la gallina lo cubre y lo protege, a tal grado que a veces la gallina cierra sus alas para apretarlo a los pollitos contra su cuerpo y darles calor y que se sientan la seguridad. El pollito ahí adentro no ve lo que está pasando en el exterior, no sabe qué está sucediendo afuera. Pero ustedes creen que el pollito se está preocupando por qué, de lo que está pasando allá afuera. Para nada. El pollito está confiado plenamente en que, estando en ese lugar bajo sus alas, no le va a pasar absolutamente nada. Podrán matar a su mamá gallina, pero él está ahí protegido por ella. Jesús, si nos vamos a Lucas, Jesús, Lucas capítulo 13, versículo 34, dice, se queda viendo a Jerusalén y le dice: Jerusalén, Jerusalén, tú que matas a los profetas, ¿cuántas veces quise cubrirte bajo las alas, como la gallina protege a sus polluelos, y no quisiste? Y no quisiste. Ese es un lamento que tiene Dios, porque dice: no quisiste. No quiso estar bajo sus alas Jerusalén en su momento. Déjame decirte que el salmista menciona que debajo de sus alas hay seguridad. Debajo de las alas de Dios hay seguridad. Jerusalén no quiso, en su momento no quiso. Déjame decirte, hay seguridad bajo las alas del Dios Altísimo. La tercera parte de este salmo es la parte en donde Dios responde a esas promesas que ya estuvimos viendo. Dice en los últimos 3 versos: dice, por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Lo pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia. Lo libraré y le glorificaré. Lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Déjeme decirle que Dios empieza a responder. Dios responde. Este salmo es el único salmo en donde Dios directamente te da la respuesta de todo lo que va a suceder si tú decides habitar en su presencia.
Hay varias cosas aquí en estos 3 versos. Dice, por cuanto en mí ha puesto su amor. Fíjese bien. Por cuanto en mí ha puesto su amor. Significa que Dios dice, ok, esta persona decidió confiar en mí. Por eso le digo que no es para todos, para los que viven, pero también para los que confían, deciden poner la confianza. Dice, por cuanto en mí ha puesto su amor, habla de que voluntariamente tú decides empezar a morar para poder tener todos los beneficios, empezar a cumplir las instrucciones del verso 1 y del verso 2, para que todas las promesas se puedan cumplir en la vida de uno, que se puedan cumplir en tu vida. Dice, por cuanto en mí ha puesto su amor, por voluntad propia decido, yo también lo libraré, le pondré en alto. Librar habla de protección. Ponerte en alto también es protección. Ponerte en alto no es que te va a hacer jefe o algo, no. En este caso, lo que connota cuando dice ponerte en alto es resguardarte, es ponerte a salvo. Cuando hay una inundación, todo el mundo busca los lugares altos. Cuando usted está en casa y compra unos chocolates y tiene niños pequeños y los niños están queriéndoselos tomar para comerlos, usted dice no, hasta después. Lo pone usted en un lugar alto, está protegido, está resguardado. Eso es lo que de eso habla en le pondré en alto. Dice, me invocará y yo le responderé. Habla de respuesta directa. Dice, con él estaré yo en la angustia. Habla de presencia de Dios. Dice, le glorificaré. Ahí sí, glorificar es promoverte, el subirte de nivel. Lo saciaré de larga vida, es prosperidad, y le mostraré mi salvación, que es preservación. Este salmo, al final de cuentas, el Señor en los últimos versos, lo que quiere decirte es, porque tú decides confiar en mí, yo te protejo, yo te respondo, yo te doy presencia, te doy prosperidad y te preservo. Pero todo eso va a ocurrir cuando por voluntad propia tú decides residir, habitar, morar, quedarte permanentemente conectado con Dios las 24 horas del día, los 7 días de la semana, los 31 días del mes, 30, 31, los 365 o 66 días del año, si es un año bisiesto. Todos los días morando bajo sus alas, habitando bajo sus alas. Tú podrás decir, pero ¿eso cómo lo puedo lograr? Es fácil. Es cuestión de decisión. Es cuestión de que tú lo decidas. Hay varias cosas que tenemos que hacer para estar habitando permanentemente con Dios, en Dios. Número 1, orando, es decir, hablando con Dios. Pero tú me podrás decir, es que no me voy a pasar las 24 horas del día orando. Exacto, pero puedes tener un momento de intimidad, un momento que tú apartes para orar, un momento que tú te apartas
para intimidar con Dios. Número 1. Número 2, leer día con día la palabra de Dios, porque es la forma en que Dios te puede hablar. La forma en que Dios puede hablarle a tu vida es a través de la lectura de la palabra. Y entonces tenemos que si tú oras todos los días y lees la palabra, pero tú me dirás, bueno, puedo orar una media hora y otra media hora leo la palabra, pero ¿y cómo voy a seguir conectado? Ok. Dice, en su palabra medita de día y de noche. Tercero, meditar en la palabra de Dios. Meditar en lo que leíste, empezar a ver qué cosa es eso. Perdón por el ejemplo, pero las vacas comen el pasto y luego se quedan rumiando, pues son rumiantes. ¿Qué es eso? Lo que comieron, el pasto que arrancaron y se lo llevaron al estómago, lo empiezan a regresar a la boca y lo empiezan a masticar, hasta que le sacan todo el jugo, toda la fibra y luego se lo vuelven a tragar. Efectivamente, eso es meditar al final de cuentas. Es lo que tú leíste y se va quedando en tu corazón, en tu mente, y tú en tu mente estás pensando y sacándole todo el jugo y toda la fibra a esa palabra, la palabra de Dios que está escrita. Pero tú me dirás, bueno, pues me puedo quizás poner una media hora, una hora. Ok, hay otra cosa más. Alabanza y adoración. Tú puedes empezar a alabar y adorar a Dios. Hay situaciones en que tú vas a estar en el trabajo y puedes estar escuchando y alabando, escuchando alabanzas y también cantándolas, y estás alabando a Dios. Estás meditando en la palabra y estás rumiando, por decirlo así, la palabra de Dios, a sacarle el jugo. Y tú estás en tu trabajo, y tú vas en el carro, y tú vas en todo momento, tu mente, tu corazón, tu espíritu está conectado con Dios. Obviamente, hay días en que tú le puedes dedicar un poco más de tiempo. Cuando haces un ayuno, cuando decides aposentarte, cuando decides dedicarle un poco más de tiempo. Pero allí vives, allí estás. No llegas cada semana, no llegas nada más cuando tienes necesidad, no llegas nada más cuando necesitas los servicios de Dios. Eso es, al final de cuentas, eso es ser esporádico. Y eso no va a funcionar como tal, porque se necesita habitar al abrigo del Altísimo. Necesitamos morar bajo las sombras del que todo lo puede, para que sea nuestra esperanza, para que sea nuestro castillo y para que podamos confiar en Él, y principalmente para que Dios diga: por cuanto en mí voluntariamente ha decidido confiar, ha decidido poner su confianza en mí, yo voy a empezar a responderle, yo voy a empezar a protegerlo, yo voy a empezar a ayudarlo, yo voy a empezar a prosperarlo, yo voy a empezar a darle lo que necesita en su vida. Yo no sé si tú has conocido de Dios, tú que nos vas a estar escuchando, no sé si tú conoces de Dios, pero yo te invito a que lo conozcas. Si tú eres cristiano, yo te invito a que empieces a habitar bajo las sombras de sus alas. Yo te invito a que tú decidas. Nadie lo puede hacer por ti, porque es decisión propia habitar, decidir, confiar y habitar
en la presencia de Dios. Nadie lo puede decidir por ti, solamente tú. Yo te invito a que si tú no conoces a Dios, puedas hacer esta oración conmigo para que Dios entre a tu vida y tú empieces a habitar bajo sus alas. Puedes cerrar tus ojos ahí donde estás y decirle: Señor Jesús, reconozco que soy pecador, reconozco que he hecho lo malo delante de tus ojos, te pido que me perdones, te pido que perdones todos mis pecados, escribe mi nombre en el libro de la vida, quiero ser tu hijo y empezar a morar y a vivir bajo tus alas. Amén. Si tú has hecho esta oración, yo te invito a que te comuniques con nosotros a Casa del Rey, Mérida, o bien localiza, si tú no vives aquí en Mérida, localiza una iglesia cristiana donde se adore a Dios y puedas empezar a edificarte conociéndolo para que puedas empezar a vivir bajo tus alas. Dios te bendiga y nos vemos en la próxima cápsula. Amén.